pues bienvenidas a todas. Estamos en un taller que ha organizado UNAF dentro de su feria, que se llama Cómo actuar ante una agresión sexual, una guía para madres y padres. Mi nombre es Jessica, soy psicóloga de la Asociación Plaza Mayor de Salamanca y además, relacionado con el tema que vamos a hablar, soy la directora del Centro de Crisis 24 Horas del centro que hay en Salamanca de agresiones sexuales. Así que, bueno, sobre todo he preparado un taller muy práctico, tengo muchas diapositivas, pero vais a ver que yo me lío a hablar, entonces lo que quiero es que sobre todo las dudas que tengáis, las cuestiones que os generen así como curiosidad y demás, que me lo preguntéis, porque yo de esto puedo estar hablando muchísimo tiempo, es un tema que me gusta, con el que trabajo día a día, entonces me siento muy cómoda y puedo estar aquí mucho tiempo. Entonces voy a intentar acotarme al tiempo y daros sobre todo las pautas principales para lo que venís a este taller, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría que dijerais o pensarais es, cuando escuchéis violencia sexual, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Que es una palabra que ahora se utiliza mucho, está muy en auge, todo el mundo habla de violencia sexual. Entonces, cuando escucháis este término, violencia sexual, ¿qué es lo que os viene a la mente? Lo primero, no lo penséis mucho, sino lo primero que os viene a la cabeza. Muy malo, algo muy malo. Espera, utiliza el micro, que si no. Pues eso, algo muy malo. ¿Algo malo? Y muy difícil de superar. ¿Alguien más? Si es una palabra, invasión. Una invasión con ese matiz negativo, ¿no? De pasar una barrera que no tendría por qué haberse pasado, ¿no? Invasión. A mí me viene miedo y sumisión. ¿Te atreves? No sé, porque la palabra invasión es una de las que me había venido también a la cabeza. Agresión, invasión, es una de las cosas que había también pensado. Vale, y cuando os imaginéis, por ejemplo, una situación de violencia sexual, ¿qué os viene a la mente? A ver, ahora ya, o sea, quizá a tiempo atrás o sin conocimientos profesionales, pues te venían situaciones muy duras, pero a día de hoy con los conocimientos que tengo o profesionales, pues ya me vienen que las agresiones sexuales son cosas también que hemos normalizado, ¿no? El que me toquen un pecho o el culo en una situación en la que no quiero, o sea, situaciones que antes incluso se veían como cotidianas, pero de antaño no, una agresión sexual, y creo que la ciudadanía es lo que ve. Una agresión sexual tiene que ser algo muy dañino, con mucha violencia, y entonces ahí es donde nos cuesta un poco ver que hay más allá. ¿Algo más que queréis comentar? Pues con esta última que has dicho, acorralamiento e injusticia, una injusticia hacia la parte humana, ¿no? Y personal. ¿Vale? ¿Ya? Vale. Bueno, normalmente, si le preguntáramos aquí, porque quizás estamos muy concienciadas con este tema y algunas trabajamos, ¿no?, a veces con estas situaciones, pero si preguntáramos a la población en general, normalmente lo que se suele imaginar es una chica joven, nunca se piensa en una niña ni en una persona adulta, sino una chica joven, adolescente, que ha sido violada, ¿vale? Lo que se imagina la persona es una violación, como todas las entendemos, en un lugar alejado, a oscuras, de noche, en un portal, solitario, ¿vale? Este es el imaginario que normalmente la sociedad tiene de la violencia sexual. Por eso, bueno, la ley que ha salido y con lo que estamos trabajando lo que hace es dar visibilidad a todo lo que tú comentabas, ¿no?, de otras formas de violencia sexual. Al final, lo que la gente normalmente piensa es que si no hay violencia física, no existe una agresión, si no hay una resistencia de la persona, de la víctima, que normalmente es mujer, no hay una violación ni una situación de agresión sexual, y si ha habido una resistencia o no ha habido esa resistencia en ese momento determinado que se está produciendo, es que la chica de alguna forma está diciendo que sí, está consintiendo que se produzca esa situación, ¿vale? Esto es un poco lo que la sociedad piensa. La realidad que tenemos a día de hoy es que la mayoría de las agresiones sexuales pasan en un entorno familiar, normalmente en casas, se puede dar en un espacio a lo mejor más público, pero no es tan común, ¿vale? Es verdad que las violencias sexuales como de baja intensidad
sí se producen más en espacios de ocio nocturno, pero esa violencia sexual más invasiva, ¿no?, que era lo que decíais, se suele producir en casas habitualmente. Es cierto que puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona. Entonces, muchas veces esta imagen que nos enseñan, sobre todo a las chicas, desde que somos pequeñas, de ten cuidado cuando vengas a casa, no vengas sola, es generar un miedo, que es verdad que es una prudencia, ¿no?, que debemos de tener, pero no es lo más habitual cuando se produce esa violencia, sino que perdemos de vista que la violencia sexual, donde ocurre, es un entorno generalmente conocido, ¿vale?, familiar y conocido. Esto lo voy a pasar rápido, porque como vamos a ir a la parte que sobre todo os interesa, un poco para contextualizar por qué siempre se habla de violencia sexual y se dirige el foco a mujer, ¿vale? Porque se ha visto en muchísimos estudios, cuando se ha analizado, que hay el doble de probabilidad de que sea una mujer y que además en edades, sobre todo que son menores de edad, el 80-85% siempre son mujeres. Siempre puede haber chicos, pero que sean menores, sobre todo que sean niños. En el momento en que pasa la mayoría de edad, el porcentaje es insignificante, ¿vale? Las mujeres siempre somos las que estamos expuestas. Y luego hago alusión a la pornografía, porque está muy relacionado con la violencia sexual y con todo lo que está sucediendo a día de hoy, y os traigo algunos datos, no para que os asustéis, pero sí para que un poco tomemos conciencia de la realidad. El primer contacto con la pornografía en España está en torno a los 9-11 años, chicos, y las chicas se ha visto que está aumentando, ¿vale? Antes era algo a lo que las chicas normalmente, las niñas, no accedían, pero ahora sí que están accediendo mucho más, y se ha visto además un repunte importante. Antes de los 16 años, el 76% de los chicos está viendo pornografía. Algo que yo pregunto siempre en los institutos, cuando voy, siempre les digo que levante la mano quien nunca ha entrado en una página porno, ¿vale? Y no se levanta ninguna. Todas las chicas y todos los chicos alguna vez han entrado. Y es verdad que en edades muy tempranas se entra normalmente por accidente. No se entra con una intención, pero sí que hay situaciones que favorecen, porque, por ejemplo, si a un niño pequeño le hace gracia la palabra teta, si le das un móvil va a escribir teta. Entonces, imaginaos lo que va a aparecer después de escribir teta. Entonces, bueno, es verdad que acceden y a partir de ahí, pues, se genera un enganche. A mí hay chicos que me han contado, chicos adolescentes, que lo tienen como páginas favoritas a la que entran nada más que se levantan y antes de acostarse, en muchas páginas porno. Entonces, es algo que además utilizan como un elemento de distracción y entretenimiento, como pueden entrar en TikTok o en Instagram. Está equiparado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final lo que estamos viendo es que la educación afectivo-sexual no existe. Los chicos y las chicas, niñas y niños, necesitan tener información y acceden a Internet, ¿no? Entonces, cuando acceden a Internet lo que se encuentran es pornografía, una información que además está muy sesgada, donde hay una imagen muy clara de quién domina, que siempre es el hombre, la mujer está en silencio, no hay comunicación, nos habla de placer y deseo, siempre es el chico cuando se acaba la relación sexual que están teniendo y la chica siempre tiene que acceder a todo. Ella está simplemente como un objeto que está siendo utilizada por un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas situaciones de las que estamos hablando, que habéis comentado, no se identifican como violencia sexual o se normalizan. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy viendo de manera continuada en muchos vídeos, lo que aprendo es que esto es lo normal, ¿no? Cuando a mí nadie me informa de cómo es una relación sexual sana y solo obtengo una información que viene de la pornografía, con lo que me encuentro es que si a mí un chico viene y me dice, venga, vamos al lío, pim, pam, pues yo lo normalizo. Da igual lo que yo sienta, cómo me sienta, cómo reaccione mi cuerpo, porque al final lo que he visto en Internet es que esto es lo que se hace en una relación sexual. Espera, coge el micro. Vale, pero también, entonces, en esto que estás diciendo sucede que el niño que agrede también lo ha normalizado, con lo cual no lo hace como con una cabeza de agresor, ¿no? Lo hace, o sea, es la información que recibe. Vale. Entonces, aprenden a que la forma de relacionarse es yo tengo que mandar sobre la chica. También es una forma de presión sobre los chicos, ¿no? Porque al final es yo tengo que saber responder y lo que ven es que en la pornografía los hombres siempre resuelven, ¿no? Siempre llegan hasta el final, siempre eyaculan. Entonces hay muchos chicos
que cuando tienes posibilidad de hablar con ellos te dicen, pero es que yo no puedo, ¿no? Porque él sí y yo no. Entonces empieza la frustración y esa frustración genera más problemas a nivel sexual. Entonces, claro, es una presión para ellos. Lo que pasa es que ellos se ven como muy reforzados y muy validados a tener libertad para actuar con las mujeres de la forma que ven, porque en la pornografía pues, el protagonista es él, siempre, ¿no? La chica está siempre en un segundo o tercer plano, el protagonista es él. Entonces, claro, es verdad que muchas veces los chicos tampoco identifican que lo que están haciendo es una forma de violencia sexual y las chicas tampoco, que están sufriéndola, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues que muchas veces no saben o lo normalizan, incluso algunas tienen muchas dificultades para recordarlo, y que esas pequeñas formas de violencia sexual, que no son tan pequeñas, que son los piropos, los tocamientos en las discotecas, incluso aquí en Madrid me imagino que será más, ¿no? En los espacios de transporte público, pues es algo como muy normalizado. Por ejemplo, no sé si habéis visto la serie de Sex Education, la escena que hay, que es muy buena, de la chica que sufre una agresión sexual en el autobús porque hay un chico que la intimida, ¿no? Y cómo le imposibilita a ella todo el volver a coger el autobús, de que tiene miedo a acercarse a los chicos, a tener relaciones, ¿no? Entonces, está muy bien esa serie porque habla de cosas de las que no se suelen hablar y que se ven como muy normales. Entonces, bueno, es verdad que lo que os decía antes, que sobre todo esas cosas pasan en el ocio nocturno y que además, pues bueno, se ven como parte de lo que tiene que suceder cuando estamos de fiesta, ¿no? ¿Qué formas de violencia sexual podríamos decir que tenemos? Muy resumido, porque es difícil resumirlo. Yo lo he dividido en dos, que es el abuso sexual en la infancia, cuando está pasando en el momento actual, que un niño o una niña está sufriendo esa violencia, y muchos casos, muchos, que aparecen y te lo cuentan cuando estás en la edad adulta. La han vivido de pequeñas, pero lo verbalizan cuando son personas adultas. Y luego tendríamos la agresión sexual, que sería la puntual por una persona desconocida o conocida, que suele ser lo más común, conocida, la puntual grupal por varios chicos, el continuado, la agresión continuada por una persona conocida, una puntual con amnesia. Y esto lo he querido poner porque es verdad que nosotras hemos tenido muchísimos casos de chicas que no se acuerdan lo que les pasa. Ayer, por ejemplo, que me hicieron una entrevista para una investigación de la Universidad de Salamanca, me decían, ¿pero tú crees que es por las drogas que le echan algo? Le digo, no, porque además se ha visto que la droga más habitual es el alcohol. Y es verdad que se juntan dos factores, que si tú bebes alcohol, es verdad que hay gente que se le olvidan cosas y bebes una cantidad de alcohol, también depende del día, ¿vale? Influyen muchos factores. Pero cuando te pasa una situación de este tipo, también la mente hace sus borrones, ¿no? Y genera ese espacio en blanco que hace que muchas veces no se acuerden, y esa es una de las razones por las que muchas veces no se pone una denuncia, porque no recuerdan nada de lo que pasó. Entonces lo he querido traer también porque es algo que está pasando mucho. Y la violencia sexual de menor intensidad, que esta es, aunque nos parezca que no, pero es la que más sucede cada día y a todas horas. Sobre todo os he traído lo del molca o las grabaciones ilícitas que se graban. Hay chicos que graban a las chicas con el móvil sin que se den cuenta y luego las chantajean con que te he grabado, ¿vale? Y sobre todo lo de quitarse el condón, que esto es muy habitual ahora en las relaciones de adolescentes y jóvenes, y OnlyFans y todo esto que está tan de moda, ¿no? Y que las chicas además lo ven como un negocio y que te dicen que es que forma parte de su libertad para hacerlo y que no hay ningún problema porque con su cuerpo pueden hacer lo que les dé la gana, ¿vale? Entonces, bueno, y luego os he puesto lo de dentro de la pareja, que sería otra forma más de violencia dentro de la violencia, ¿no?, que sufre una mujer en la pareja. Bueno, un poco las pautas que yo os voy a traer, que es de lo que va el taller y cómo tenemos que actuar, está en relación a lo que está en amarillo, que es lo más común, ¿vale? Como padres y como madres, ¿sois todas madres? ¿No? Vale. Bueno, lo que os podéis encontrar, sobre todo, pues eso, que haya abusos en una edad pequeña, infantil, ¿vale? Por parte, normalmente suele ser de un familiar o conocido de la familia. No usar métodos anticonceptivos dentro de las relaciones, tocar sin consentimiento, grabar y compartir fotos, que es verdad que lo hacen como una forma de amor y ahora está muy de moda que en una relación de adolescentes se manden fotos de partes íntimas o desnudas o que se graben vídeos como una muestra de amor, ¿vale?
Entonces, luego con esto se hace chantaje, cuando se rompe la relación, lo subo a redes sociales, lo comparto y demás. Acoso sexual, que pueden sufrir en algunas ocasiones. Aquí entra laboral callejero, pero sobre todo en el ámbito de menores es sobre todo del colegio, ¿no? De docentes. Acercamiento, exhibicionismo de genitales, sexo sin consentimiento, bajo coacción, violencia sexual en la pareja, en chicas jóvenes que están dentro de una relación de pareja, y los comentarios, miradas y demás. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos al meollo. ¿Algo que decir hasta aquí? ¿No? Bueno, señales de alarma. ¿Cómo descubro yo o cómo puedo intuir que mi niña, voy a hablar en femenino, ¿vale? Porque es lo general, que mi niña puede estar sufriendo una situación de agresión sexual o que le ha pasado algo, ¿no? Hay muchos síntomas, porque esto de la psicología, siempre cuando pones síntomas, ¿no? Es como hay cientos y cientos. Claro, no tenéis por qué saber todo. Yo he hecho una selección de lo que es más fácil ver, lo que suele ocurrir normalmente y que además es como muy llamativo. Tiene que ser continuado, no vale que sea un día puntual, porque puede ser por otra circunstancia. Pero si veis que durante un tiempo esto permanece, os tiene que saltar una alarma. Puede ser por esto o puede ser porque está sufriendo bullying, porque estos síntomas muchas veces van unidos o son similares en determinadas violencias de otros tipos, ¿no? Entonces, conductuales, sobre todo, un cambio en el rendimiento escolar. Lo que más llama la atención es que una niña deje de estudiar y suspenda. Pero las niñas, sobre todo niñas, lo que suele pasar cuando pasan por una situación de este tipo es que de repente estudian más. Y claro, si mi hija estudia más, es algo que me encanta, porque si saca mejores notas, está más concentrada, estudia más, yo estoy encantada de la vida. Cuidado, ¿vale? Porque si hay un cambio muy brusco de repente, de que suspendía, aprobaba por los pelos y de repente está sacando extremadas buenas notas, algo está pasando ahí que no cuadra, ¿vale? ¿Por qué estudian más muchas veces? Porque es una forma de evadirse de lo que está sucediendo, ¿no? Del dolor que ellas tienen o de lo que les ha pasado que no quieren pensar, y como tengo que centrarme en estudiar, soy capaz de centrarme y así me olvido. Entonces, cuidado, porque esto es algo muy llamativo, que siempre es como que se presta mucha atención cuando hay un bajón, suspende, pero cuidado cuando es hacia el alza, hacia algo positivo, porque también puede estar pasando algo, ¿vale? Evitar o rechazar a determinadas personas o lugares donde normalmente solemos ir, pues a lo mejor un día no pasa nada porque... Pero si es algo repetitivo, también tiene que saltaros la alarma, ¿no? Miedo a quedarse a solas con alguien. Normalmente suele ser un hombre el agresor. Entonces, si veis que hay una reacción continuada también de que no quiere quedarse con esa persona, otra alarma. Se retrae, está más antisocial, no habla, no quiere comunicarse. Cuando es una niña que normalmente hablaba y contaba todo, y veis que lleva una temporada que no quiere hablar o que le cuesta contar cosas. Físicas, aparte de lesiones que veáis, sobre todo es que empiezan a tener problemas del sueño y empiezan a tener muchas pesadillas. Es algo muy habitual, las pesadillas siempre aparecen. Es algo que probablemente vais a ver, espero que no, pero que si os pasa es que son inmediatas, ocurren al siguiente día. También cambia su forma de comer, de alimentarse, ya no quiere comer o le sienta mal, empieza a vomitar, le duele la barriga, cosas así, ¿vale? Si son muy pequeñas, normalmente pues vuelven a hacerse pis en la cama, ¿vale? De repente ha pasado, imaginaros, una niña con 4 años que ya tenía controlada perfectamente el pis por la noche y de repente a los 5 años vuelve a hacerse pis y no sabemos por qué. Pues bueno. Y luego cambios muy repentinos de humor y que, bueno, pues están mucho más hipervigilantes, se sobresaltan por cualquier cosa. Si veis que se irritan, que de repente gritan más, o se alteran o contestan mucho peor, bueno, pues son cosas que hay que tener presentes. Si fueran adolescentes, normalmente lo que hacen es que se marchan mucho más de casa, tienen conductas mucho más antisociales, ¿vale? Empiezan a tontear con las drogas o a beber más alcohol, salen más de fiesta, llegan más tarde a casa, ya no cuentan nada, empiezan incluso a verse más desaliñadas en su forma de vestir, cambia, ¿vale? Incluso muchas, sobre todo las chicas, lo que hacen es autolesionarse, se van a autolesionar en zonas donde no se suelen ver. Entonces, bueno, es una forma que utilizan, por desgracia, muchísimas chicas
para sanar, ¿no?, de alguna forma, o evadirse del dolor que tienen. Pero bueno, esas que os he comentado son como las que tenéis que tener más presentes. Y aquí de repente veis estas señales y como madres empieza esto que os he puesto aquí, que son estas preguntas de ¿por qué le ha pasado? ¿Qué he hecho mal? ¿Y ahora cómo tengo que actuar? ¿Qué hago?, ¿no? La sensación que se tiene, vais a ver que yo os he traído como la parte de lo que tendréis que hacer con una niña, pero también vuestra parte, ¿no? Porque cuando, por desgracia, aparece una situación de este tipo en una familia, hay un dolor doble, que es la propia víctima, pero la madre, en este caso, que sois vosotras, tiene su propio dolor y empieza a aparecer un sentimiento que cae como una losa, que es la culpa, instantánea. Además, siendo mujeres, mucho más porque la tenemos desde que nacemos. Entonces, florece. ¿Qué va a pasar aquí? Que vuestra reacción, imaginaros por un suponer que os pasa esto, ¿cómo creéis que vais a reaccionar? Descubrís que algo raro está pasando y vuestra hija en un momento determinado, o una sobrina, o en el cole, alguien, una niña, un adolescente, de repente os cuenta esto, ¿no? ¿Cómo creéis que ibais a reaccionar? Luego nunca se reacciona como una piensa, pero... ¿Seríais de las que tendréis calma o seríais de las que os pondréis nerviosa? De ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde voy? ¿Cómo creéis que haríais? A ver, yo tengo 2 hijas que acabamos de dejar, por eso también ha sido un poco larga la cosa, porque me las he traído, tienen 11 y 7 años. Y no trabajo en el contexto de las agresiones sexuales, pero sí violencia de género. Y cuando he hablado con ellas, nunca he hablado de la posibilidad de que eso pasara en el entorno más cercano. Lo he visto ahí y digo, pues es verdad, nunca me he planteado que un amigo, un familiar, un primo pudiera pasar. Entonces, me es muy difícil pensar, como me es tan difícil pensar que en mi entorno se podía pasar, pues me es muy difícil colocarme en qué pasaría. Claro, no sé, no tengo claro que pudiera... ¿Cómo reaccionarías? No tengo claro. Porque sí que vendría igual una parte de culpa por no haber anticipado la situación, pero es que me resulta imposible ahora mismo anticipar. Pero claro, supongo que eso le pasa a todo el mundo con sus amigos, con su familia, es decir, a mí esto no me va a pasar, pero es la verdad que no. Y pienso, bueno, ¿y después de esto hablaría ahora con ellas? Creo que no. O sea, o no sé cómo enfocaría con ellas anticiparlas. O sea, a ver, yo sí, igual cuando estás en la hora del baño, desde que son bien pequeñas, hablarlas de que sus genitales, sus zonas íntimas son suyas, de que nadie las puede tocar. O sea, toda esta... Sí, pero el prevenirlas ante una situación de que un familiar... yo creo que así más directamente no. Mira, voy a contaros un caso, ¿vale? Voy a intentar no dar demasiada información, pero bueno. Es de estos casos que hemos atendido hace poco. Llama una madre muy nerviosa, porque estaba muy nerviosa, porque su hija de 7, 8 años, tenía yo creo una niña, le ha contado una situación que ha vivido con un primo suyo, ¿vale? Entonces, estaban en una casa familiar, toda la familia, y bueno, hay un momento donde los primos están jugando, hay un primo mayor, entonces el primo entra a cambiarse a la habitación y la niña entra. Entonces lo ve desnudo y ella va y le hace como una gracia en el pene, ¿vale? Entonces el chaval le dice, no, eso no se hace, tal y cual. Y ella se ríe porque le hace gracia, ¿no? Entonces vuelve otra vez. Y entonces el chaval, ante esa situación, que yo creo que se ve un poco desbordado, va y la toca a ella. Y le hace como lo mismo, ¿no? ¿A ti te gusta que yo te toque así? Tal. La niña no se lo tomó como mal, ¿vale? Lo que pasa es que luego, pues hablando con su madre, cuenta esta situación. Entonces la madre gritó en el cielo, claro, su sobrino, vive allí, están de vacaciones, está pasando esto. Claro, la madre desbordada. La niña sin ningún problema, porque para ella no había pasado nada. Simplemente era un juego, el primo había hecho esto, tal. ¿Qué sucede? ¿Por qué la niña actúa así? Porque hay veces que dentro de la familia, claro, hablando con la madre,
ella verbalizaba que en su casa con el papá se bañan juntos y al papá le hace estas bromas. Entonces, claro, ella ve un cuerpo de un hombre similar al de su padre y va y hace esta broma. Entonces, claro, la madre me decía, es que quizás le tengo que enseñar que no se puede hacer esto. Pero claro, ella lo tenía muy normalizado de en casa vamos desnudos, nos bañamos con la puerta abierta, tal, ¿no? Como dando naturalidad. Pero claro, esa naturalidad hay que acotarla porque pasan estas cosas. Que el chaval tenía un agobio impresionante y estaba fatal por lo que había pasado porque se sentía malísima persona. Pero claro, tampoco supo cómo gestionar esa situación con su prima. Entonces, pero eso no es una agresión. no es una agresión, pero claro, nos llamaron porque la madre no sabía si eso. Sí, esa es la gran duda. Claro, ¿es una agresión? Yo no lo vi como una agresión, ¿vale? Porque no hubo una intención de sacar un beneficio, que es lo que tú buscas en una agresión. Un agresor lo que busca es sacar un beneficio, ¿no? Para él. Aquí no, pero claro, la madre tenía un disgusto tremendo, toda la familia, el hermano, o sea, se generó un clima de tensión por algo que había pasado y que venía propiciado seguramente porque la forma de educar a nivel sexual no era la más adecuada. ¿Vale? Entonces, bueno, al final quedó en nada, el chaval, bueno, pues iba a aprovechar para ir a terapia a aprender ciertas cosas que necesitaba saber, también de relaciones sexuales, que genial, ¿no? Pero estas cosas pasan y pasan en un entorno familiar que dices, claro, fíjate que es el primo, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre, porque a una determinada edad empiezan a querer descubrir, ¿no? Y a veces ese descubrimiento es con un primo, con una prima, y no hay una agresión entre los dos, más cuando tienen edades similares. Aquí había mucha diferencia de edad. Pero cuando trabajas con las familias, ya no tanto como madre, pero hay veces que cuando trabajas con las familias, ¿dónde explicarles dónde está esa diferencia entre que ese descubrimiento de la sexualidad y que realmente haya una agresión? Hay algo clave y es cuando una persona, aunque sea menor, pero hay una diferencia, ¿no? Y tú, ese chico, imagínate, ¿no? De 16 años o 17, tiene una intención, o sea, ya es algo como muy premeditado, pensado de yo quiero hacer esto y además lo hago con una intención, porque obtengo algo que es el poder, ¿vale? Porque al final una agresión sexual es el poder, como todas las violencias hacia las mujeres, ¿no? Es el poder, ¿no? Y es además se utiliza el secretismo, ¿no? Es algo que se oculta, porque aquí, ves, fue muy abierto. Este caso, además el chico lo contó y tal, ¿no? Pues no había una maldad como tal. Pero cuando hay un secretismo de, estamos jugando esto, pero tú no lo cuentes, ¿no? No digas nada, no se lo digas ni a mamá ni a papá. Esto es algo entre nosotros, no es un juego. Ahí hay una intención, ¿vale? Entonces, Pero a veces eso pasa por las dos partes, niños que entre ellos... Claro, pero ahí sí... Bueno, edades similares, no me refiero a... Claro, si son edades, imagínate, son dos, un niño y una niña de 8 años, pues bueno, habría que indagar mucho si realmente hay una intención como tal o es simplemente un experimentar y un juego, ¿no? Ahí hay que enseñar que hay cosas que no se pueden hacer jugando, habría que enseñar eso a los dos. Pero cuando hay una diferencia de edad, aunque sean menores, tiene que haber este componente de secretismo, una intención, está pensado... Normalmente suele ser continuado, no suele ser una ocasión y ya, sino que se repite en el tiempo. Entonces, eso es lo que marca un poco la diferencia. Cuando pasa sin más, es un juego, lo cuentan. O sea, entre dos niños de edades similares lo cuentan, incluso lo pueden hacer delante de otras personas, porque no están haciendo nada grave, entonces lo ven como algo normal. Cuando ya se hace en un sitio privado, que nadie lo ve, que buscamos siempre el agresor, ese momento de estar a solas, de no lo cuentes, esto es algo nuestro, hay ya algo malo. ¿Vale? ¿Algo más que queréis comentarme? ¿No? Bueno, culpa, ¿vale? Esto es lo que aparece siempre y es como no sé por dónde tengo que tirar, qué tengo que hacer, si tengo que hablar con ella, si tengo que pedir ayuda, cómo tengo que reaccionar y demás. Yo os vuelvo a poner ahí, para que no se os olvide, que el 60-85% de estas cosas pasan en entornos conocidos, familiares, cercanos, ¿vale? De hecho, nosotras, que antes lo comentaba, en el servicio que llevamos ahora, de todos los casos que hemos atendido, que son 87 en este año, creo que ninguno ha sido una persona desconocida. Siempre ha habido
un acercamiento, se conocían de algo, eran amigos de, ¿vale? No era una persona que pasaba por allí y de repente ha cogido y me ha agredido. No es lo común. A pesar de todo lo que hemos aprendido y nos han contado siempre, no es lo más habitual. ¿Atendéis en todas las edades? En todas. O sea, no solo a menores, ¿no? Sí, lo que pasa que en el servicio que tenemos nosotras no podemos, hacemos como la primera acogida y la primera intervención. Luego lo tenemos que derivar a un servicio que tiene la Junta de Castilla y León en este caso de apoyo psicológico y pueden ir tanto la persona afectada como familiares. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos un caso de una niña pequeñita, muy pequeña, que la madre tiene sospechas de que el padre la está agrediendo. Están separados y hay sospechas bastante claras de que algo está pasando. Y es una niña muy pequeña. Entonces, claro, ahí la llevas a terapia con 3 años. Complicado, ¿no? Porque ella además no lo percibe como algo malo. Niñas tan pequeñas, siendo de una persona cercana, no lo ve como algo malo. Es algo que le incomoda en ese momento, pero claro, viene de una persona que me quiere, es mi referente, me lo paso bien. Es complicado, ¿no? Y es muy doloroso para una madre en edades tan pequeñas ver cómo, sabiendo que algo puede estar pasando, que no está confirmado al 100%, pero hay unas sospechas bastante evidentes, que se vaya con su padre y que te reclame, que quiere ir con su padre y que los veas y que están tan felices, ¿no? Entonces, claro, es muy doloroso como madre, porque tú dices, no quiero dejarle a la niña, pero ella quiere ver a su padre, ¿no? Entonces, es difícil. Ahí en esas edades como madre es complicado. Cuando ya son más mayores, no, porque te lo verbalizan muy claramente y no quieren ir, pero cuando son tan pequeñas, no entienden que eso es malo. ¿Con qué edad empiezan a tener conciencia de que eso es algo malo? Depende de cada niño y cada niña, depende de la madurez. Es que influye mucho la madurez y la evolución, porque yo he visto niñas que con 5 años tenían una capacidad de verbalizar y un discurso como muy coherente, y otras que no eran capaces de hablar porque tenían mucha carencia de lenguaje, entonces no sabían explicar. Depende mucho. Es que no te sabría decir como una edad concreta donde, mira, si tiene 8 años ya, no. Influye mucho cada niño y cada niña en este caso, la madurez que tengan. Es complicado, ¿eh? Es complicado. En este caso, por ejemplo, la niña no habla casi. Tiene problemas de lenguaje que probablemente vengan derivados de todo esto, entonces, muy difícil. Pero bueno. Entonces, en esos casos, como madres, ahí sí que es un trabajo complicado. De hecho, es ella la que va a ir a terapia, más que la niña, ¿no? Porque, claro, necesita poder gestionar todo esto y ver cómo puede hacerlo. Aparte de la terapia, no sé, o denuncia la situación o no denuncia. No... Sí, hay un proceso abierto. Hay un proceso abierto, vale. A ver, no está denunciado todavía, pero lo va a denunciar porque, bueno, está a la espera de pruebas médicas que le han hecho y sí que tiene un respaldo a nivel médico bastante sólido. Veremos a ver en qué acaba, ¿eh? Porque no todo el mundo a nivel médico es capaz de pringarse en estos temas. Que es casi imposible muchas veces, que realmente hagan un informe donde digan claramente esto está pasando, ¿no? Y es una prueba fundamental a nivel judicial. Entonces, bueno, sobre todo porque niñas tan pequeñas no se le da credibilidad, empieza todo este discurso, ¿no? Y sin ser, incluso con 8 o 9 años, empieza este discurso de son niñas, bueno, es que están condicionadas por la madre, sobre todo si están separados, imaginaros, ¿no? Es el padre, están condicionadas por la madre, son fantasías, ¿no? Y al final se sienten súper desprotegidas, ¿no? Niños también. Pero bueno, aquí estamos. Eso es con lo que contamos. Eso es un sistema judicial que tiene que hacer sus cambios, tardarán en hacerse, pero bueno. Mientras tanto, pues estas cosas pasan y nadie las para. Bueno, más cosas que pueden pasar, sobre todo cuando llegáis a una edad más adolescente, de que imaginaos vuestra hija queda con su pareja o con un amigo o con alguien a través de Instagram o lo que sea, ¿no? Y pasa una situación, entonces pueden surgir estas preguntas que son muy comunes, aunque digáis yo nunca diré esto, probablemente lo diréis.
porque está aprendido, que es porque te quedaste a solas con él, porque subiste a su casa, no le darías tus señales de que hiciera tal cosa, pero ¿tú crees que realmente te forzó? ¿Vale? Empezamos a dudar, a cuestionar su discurso, su historia, y al final lo que hacemos es que esa chica pues se calle y que diga que al final pues no pasó nada, porque si su madre o su padre no las cree, pues para qué voy a contárselo a otra o tercera persona, ¿no? Necesitamos este apoyo. ¿Qué tenéis que hacer, ¿no? Esto es como el triángulo fundamental de los 3 elementos que tienen que estar. Hay que proteger, creer y acompañar. ¿Cómo le protejo? Pues si podéis alejarle de esa persona, ¿vale? En la medida que se pueda. Hay circunstancias que no es tan fácil, sobre todo, por ejemplo, este caso que os he contado de padres separados y demás, pero hay situaciones donde sí podemos evitar que tenga contacto con esa persona, ¿no? Y sobre todo, pues, buscar un recurso especializado en este tema para que os diga cómo se puede hacer, si hay que denunciar, de qué forma hacerlo, cuáles son los pasos a seguir y demás. Creerles, nunca dudar ni cuestionar lo que nos están diciendo. Si nos están contando algo, contar un tema de violencia sexual, de una agresión, no es fácil contarlo. No es fácil que una chica coja y llegue y te cuente así gratuitamente, oye, me ha pasado esto. No, sobre todo porque vais a ver, sobre todo si son vuestras hijas o personas cercanas, que la forma de contar una situación de este tipo no es nada agradable, es muy difícil, cuesta mucho expresarlo, no se cuentan demasiados detalles, se cuentan pequeñas cosas para ver cómo es la reacción de la otra persona, y en función de cómo reacciona la otra persona yo me abro más y te cuento más, pero si lo primero que recibo es ni te miro, te cuestiono, no te creo, la persona se va a cerrar y ya no va a continuar contando nada más. Y el acompañar, ¿no? Estar cerca, escuchar. Y yo os he puesto ahí cosas que sí que preguntar y cosas que no. Lo que sí es cómo ha ocurrido, quieres contarme algo más, de todo lo que me has contado necesitas añadir alguna cosa más, que a lo mejor te cueste decírmelo, te dé vergüenza, ¿vale? Lo que no tenemos que decir nunca, la primera que os he puesto es porque yo la he escuchado varias veces, sobre todo cuando eran muy pequeñas, de hasta que no me cuentes qué pasó, no te dejo hacer o no te dejo jugar, ¿vale? Esto es algo que hacen muchos padres y muchas madres. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Que esta es la frase típica, ¿por qué no me lo has contado antes? ¿Por qué has tardado tanto en contármelo? ¿Vale? Nunca hay que decirlo. ¿Y estás segura de todo esto? ¿Crees que no estás equivocada? ¿Crees que te estás inventando algo? ¿Estás exagerando? Nunca hay que decir eso. ¿Cómo se puede sentir? Un niño, una niña adolescente se va a sentir como una montaña rusa. ¿Por qué? Porque va a tener momentos donde quiere olvidar y no recordar lo que ha pasado, entonces están como una especie de euforia, de todo lo viven con una intensidad muy alta, si pasa algo bueno lo van a vivir como con mucha alegría porque quieren no olvidar lo que ha pasado, pero de repente están muy tristes, tienen mucha rabia, miedo, y sobre todo se ha puesto mayúsculas culpa, porque es lo que siempre está, igual que en una madre siempre está la culpa, sobre todo en niños y niñas, muchísimo, en adolescentes también, e incluso en mujeres adultas, está la culpa de si yo habré hecho algo o habré provocado esta situación. Pero en una niña y un niño, sobre todo, siempre, esto es un poco de la teoría del apego y demás, pero cuando consideran que una persona que tienen cerca, que es referente, está haciendo algo que les daña, lo primero que piensan es que se lo merecen. ¿Vale? Que si la persona que supuestamente me quiere, me protege, me enseña y me educa, me trata así, es porque yo soy mala, soy malo, entonces me lo merezco. Entonces soy culpable de lo que está pasando. ¿Vale? ¿Y cómo os podéis sentir vosotras? Pues es un choque, ¿no? Entonces hay gente que se bloquea, hay madres que entran en shock y se paralizan y no son capaces de reaccionar, ni de decir nada, y otras que se ponen a gritar, empiezan a gesticular, pues espérate, voy a llamar a tu padre o voy a llamar a tal y voy a llamar a la policía, ¿no? Empieza como un ataque de histeria que tampoco favorece nada. Lo único que tenéis que hacer, con todo lo difícil que es ser como un muro de contención. Tenéis que ser como un saco de boxeo para esa chica o esa niña que de repente se atreve a contar. Si no estáis preparadas en ese momento, no pasa nada. Se le transmite la idea de
mira, si quieres lo hablamos en otro momento, o espera que voy a buscar una persona que sepáis que a lo mejor, ¿no? ¿Quieres que me acompañe papá o tu tía o no sé, una persona que tenga de referencia con la que sepáis que tenga confianza, ¿no? Si veis que eso sobrepasa y que no sabéis cómo gestionar esa situación. Pero lo ideal es que si en el momento os lo cuentan, os quedéis y que seáis ese saco de boxeo. Lo único que hay que hacer es escuchar, si no hay que hacer más. Yo sé que es complicado, ¿eh? Mantener la calma, la serenidad, escuchar, no hacer preguntas, pero eso es lo ideal, lo que hay que intentar que hacer, ¿no? Y si no, hacer pequeños parones, como para, espera que voy a buscar un poquito de agua, ¿no? Entonces sales, vas a la cocina, coges un vaso de agua, respiras y vuelves. Esos microtiempos que os pueden ayudar a gestionar un poco la situación. Pero la idea es que seáis ese muro de contención, ese saco de boxeo, donde en el momento que se deciden a contaros no lo podéis perder, porque puede ser que sea la última vez que lo cuente y ya no lo quieran contar nunca más. Entonces tenéis que ser receptoras en ese momento de la situación, dentro de la calma, de la seguridad, de la serenidad, con todo lo que es, ¿vale? Luego cuando nos alejemos de estar con ella ya gritamos, lloramos, insultamos, hacemos lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero en ese momento, a la medida posible, hay que intentar tener esa calma. Es cierto que ahora, con todos los recursos que hay, es fácil que podáis llamar, ¿no? Y enseguida, pues si llamáis, por ejemplo, aquí en Madrid al centro de crisis, pues como nosotras allí, os van a dar pautas de, mira, me acaba de contar esto, qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar y demás. Entonces os van a dar las pautas directamente. ¿Lo llamas aquí en Madrid o en Salamanca? ¿Responden las 24 horas? Sí. Vale. Aquí no sé, pero en Castilla y León, por ejemplo, hay 9 teléfonos activados 24 horas del día, todos los días del año. Entonces, llamas a una centralita y esa centralita lo que hace es activar 3 teléfonos. Si ninguno de los 3 contesta, van a contestar otras, pero siempre te va a contestar alguien. Y hay un chat que también puedes escribir y contestas 24 horas. Además, si no contestas, te pillan. Está muy controlado. Sí, sí, sí. Vamos, es que es para eso, claro. Ya, sí, para ti es... Eso es así. Debería ser así en todos los sitios, pero yo sé que en otras comunidades, porque hemos tenido que investigar por otros temas que nos han llegado de otras comunidades, pues no tienen esto tan 24 horas como nosotras. Nosotras siempre, festivo, fines de semana, noches... No, que es 24 horas, lo pone, que es 24 horas. Sí, sí, pero nosotras contestamos. Claro, si hay una persona que te contesta, pero pues como puede estar allí mi prima, que... No. Aquí tenemos que ser que es todas... periodista y sabe ya, pero no tiene formación, entonces te contesta y te dice que al día siguiente. Entonces, ante una situación de crisis real, no tienes una respuesta profesional, claro, no la tienes. Aquí, vamos, por ejemplo, Castilla y León, yo sí te aseguro, todas son profesionales. Porque nos conocemos todas, sabemos quién tiene el teléfono de todas, o sea, y aparece el nombre además de quién te contesta, quién está activado en ese momento en ese teléfono. Puede haber una situación que a lo mejor no sepa responder, porque te puede pasar, no sabemos todo, entonces hay veces que a lo mejor no eres capaz de dar una respuesta y necesitas consultarla. A lo mejor si me llaman a mí, claro, yo soy psicóloga, si me preguntan algo jurídico, muy jurídico, o sea, yo tengo nociones jurídicas y sé más o menos cómo funciona, pero hay temas que a lo mejor yo no le puedo dar una afirmación de algo con contundencia, decir, sí, haz esto porque esto es lo correcto, entonces a lo mejor lo tengo que consultar con la abogada. Entonces a lo mejor sí que le puedo decir, mira, imagínate que llama a las 10 de la noche, ¿no? Pues yo le diré, mañana por la mañana yo te devuelvo la llamada que voy a hablar con la abogada porque nos plan de llamar a las 10 de la noche. A no ser que sea una cosa de urgencia, de que está pasando justo en ese momento, pero bueno, que si pasase en ese momento yo sabría resolverlo. Pero que tiene que ser un tema muy jurídico, específico, de algo en concreto, que quizás yo no sepa dar respuesta. Pero si no, en principio todo el mundo tiene que saber. Igual que si atiende una abogada, tiene que saber hacer una contención en crisis. Más o menos, no lo va a hacer igual que yo, pero más o menos sí. Entonces, esto es lo que se supone que hay que hacer. Luego ya, cómo se haga en otros sitios, no lo sé. ¿Vale? Frases que les podéis decir. Sobre todo, has sido muy valiente, estamos a tu lado, estoy a tu lado, puedes contar conmigo para cualquier cosa, no es culpa tuya, estoy contenta de que me lo hayas contado, de que me lo expliques. ¿Vale? Frases muy sencillitas, pero que
ya están reforzando mucho a esa niña o a esa chica que se ha atrevido a contar. Y esto, por eso os digo que si queréis os paso la presentación, porque estas 3 últimas diapositivas, ¿cómo voy de tiempo, Raquel? Venga, le meto caña. Si no, como esto si queréis os lo paso, pues lo leéis con calma. Muy resumido, ¿qué tengo que hacer? Sobre todo cuando me lo cuentan. Lo que os he dicho, mantener la calma, que es súper importante en la medida de lo posible. Por eso os pongo lo de tiempo fuera, que es con una excusa de voy a buscar agua o vamos a otro lugar. Imaginaos que estéis en la cocina, vamos mejor a la habitación a hablar. En ese caminito, que intentéis hacerlo más lento, pues ahí vais como cogiendo aire para lo que os espera, ¿no? No hacer gestos demasiado llamativos, porque eso van a condicionar que os sigan contando. Si empecéis a gesticular de me llevo las manos a la cabeza, me pongo a llorar, ¿vale? Eso va a hacer que no cuenten nada de lo que está pasando. Nunca terminéis las frases, es decir, si se ponen a hablar, nunca terminéis, porque eso puede cambiar el relato. Y todas estas intrusiones que vamos haciendo las personas, cuando lo tienen que contar muchas veces, el relato va cambiando. Por eso es tan importante, que no se cuida mucho a nivel jurídico, es tan importante que no le obliguemos a contarlo demasiadas veces, porque al final se ve invadido por comentarios que hacemos las personas que estamos escuchando. Entonces, en el primer momento, escuchar sin rellenar frases, sin hacer demasiadas preguntas, ¿no? Imaginaos que os cuenta, me ha pasado tal cosa tal, no, pero ¿te ha metido los dedos? Imagínate. No lo digáis, si no os lo dice, no lo digáis. Hacer preguntas como más generales, pero ¿te ha tocado en algún sitio? ¿Vale? Entonces, bueno, ahí no estamos siendo tan invasivas, pero sí que podemos, si no, generar que la historia cambie. Si podéis, si son, sobre todo son muy pequeñas, escribirlo después o grabaros un audio. Si podéis grabarle, mejor, pero a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque sobre todo a niños tan pequeños, niñas tan pequeñas les cuesta mucho volver a contarlo, entonces al final vais a ser vosotras, aunque tengan que verbalizarlo ellas, pero vais a ser vosotras las que tenéis que contarlo en policía, si vais a un servicio especializado, entonces si lo tenéis escrito, pues es mucho más fácil recordarlo, ¿vale? Actuar con normalidad, no exageréis, no intentéis abrazarles si no os lo piden. Hay algo que pasa siempre en todos estos temas de agresiones sexuales y es que muchas veces el contacto físico no les gusta, lo rechazan porque han tenido una invasión de su espacio físico. Entonces, lo que menos les apetece, aunque os quieran muchísimo, no es que la abracéis. Entonces, si no os lo piden, no lo hagáis. Si necesita espacio, darle espacio. Si quiere llorar, dejarle llorar. Si no quiere llorar, pues que no llore, ¿vale? Si no quiere hablar del tema, no estéis todo el rato insistiendo en qué te pasa, cómo estás, ¿vale? Y esto lo estoy uniendo con la siguiente ya de lo que no se tiene que hacer. No hay que intentar que porque haya pasado esto, ahora vamos a meter, sobre todo cuando son adolescentes, en una burbuja y te cojo el móvil, te controlo todo, me tienes que decir dónde estás, en qué momento estás, con quién estás, qué haces, qué no estás haciendo. En la habitación, si veo que estás mucho tiempo en la habitación, te llamo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, ¿vale? Porque estamos agobiando a la chica y a la niña y no es lo que necesitan. Ellas nos van a marcar el ritmo de lo que quieren y cómo lo quieren, ¿vale? Pasar, pasar. Que no sé si cuenta. Hola, adelante. Y va unido un poco con lo que se estaba contando de lo que no se debe hacer. Todas estas preguntas que os he puesto aquí es cómo no se lo contaste a nadie, por qué no te gastes con tus amigas, por qué has tardado tanto tiempo en contármelo, quizás lo has entendido mal, a lo mejor no pretendía eso. Todo esto es lo que hay que intentar no hacer, ¿vale? Y sobre todo, no hacer promesas que sabéis que a lo mejor no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque ahora es muy común escuchar, no te preocupes que lo van a meter en la cárcel en cuanto lo contemos, ¿vale? Porque está esta idea de, ahora lo cuentas, enseguida vas a la policía, pero es una denuncia, ¡pum!, a la cárcel. Y no funciona así. Entonces, nunca prometáis cosas que no sabéis si van a ocurrir de verdad, porque es muy probable que no pase, ¿vale? Ni te van a creer enseguida, la gente es muy maja, ¿vale? Porque no son majos en general, ¿vale? Depende con quién des. Entonces, sobre todo esa parte, evitarla lo máximo posible. Y un poco lo que os he contado, ¿vale? De no responsabilizarle, no minimizar su sufrimiento, dejarle que, depende de la chica, de la niña, cada una viva a su forma y manera. Entonces, hay que acompañarla y lo ideal es que ahí pidáis asesoramiento y os digan un poco cómo poder hacer,
¿vale? Es un poco lo que le decía yo a esta mamá que os he contado. Yo he dicho, tú actúa con normalidad porque tu hija no está sufriendo. Estás sufriendo tú porque sabes lo que te está pasando, lo que le está pasando a tu hija, pero tu hija no está sufriendo. Tu hija está normal, no lo está viendo como algo malo, entonces actúa con normalidad. ¿Y cómo os podéis ayudar? ¿Vale? Bueno, pues puede ser que no quieran hablar con vosotras, que no quieran recibir ayuda, que en muchos momentos os odien, aunque seáis la persona de mayor confianza y con la que más contacto han tenido, pero que no quieran porque estáis invadiendo mucho su espacio. Lo más importante es que intentéis cuidaros, dar espacio para vuestras emociones, para lo que sintáis, buscar una persona con la que os podáis desahogar y contarlo y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque esto es complicado, ¿vale? Y si sobre todo entráis en un proceso judicial, es largo, dificilísimo, muy difícil y muy doloroso. Es muy duro entrar en un proceso judicial de este tipo, porque es un cuestionamiento continuado y sobre todo hay que intentar que cuando, ya no solo al principio, sino casi al final y si llega a haber un juicio, es enfrentarse no solo la chica o la niña a una situación que es muy desagradable, que no está para nada adaptada a estas situaciones, con todo lo que nos cuenten, y que además vosotras vais a tener que ser la persona que sostenga a esa niña, incluso en muchas ocasiones, depende del tema que sea, vais a tener que ser vosotras también parte activa de todo este proceso, ¿no? Entonces, sobre todo que pidáis ayuda, para eso están estos servicios también, que no solo se adaptan a la víctima, sino que es también para las personas del entorno, para que tengáis vuestro espacio de cuidado. Intentar tener paciencia, sosiego, ¿vale? Y, bueno, en la medida que podáis, sobre todo es que tengáis vuestros espacios de desahogo para ir gestionando todo esto. Igual que lo tiene vuestra hija, pues que lo tengáis vosotras. Y termino con esta, que es, existe un problema, que es esta violencia existe, aunque la queramos negar, es muy evidente, ahora se está dando más visibilidad, y la solución sería una educación afectivo-sexual, desde que se nace, no solo en edades adolescentes donde doy una charleta y con eso ya he educado, no, esto tiene que ser desde que se nace hasta que se muere. Hay que trabajar muchísimo, muchísimo con los chicos. El foco siempre se pone en las chicas de cuidado, no bebas de la copa que no es tuya, a ver con quién vas, no vayas sola, por la noche ten cuidado, el miedo, ¿no? El foco hay que ponerlo en los chicos. Hay que trabajar muchísimo con los chicos porque los chicos son los que campan a sus anchas, sienten libertad para ejercer todo este tipo de violencias porque además se sienten impunes. Porque es verdad, ¿vale? Y juegan sobre todo cuando hay factores de alcohol. Ayer, por ejemplo, comentaba, si yo estoy bebido y ella está bebido, ya se genera una duda, ¿vale? Se genera una duda de, bueno, si los dos estaban así, siendo adolescentes, pues ya está, ¿no? O jóvenes, bueno, tampoco, ella no se acordará mucho y él como estaba bebido, pues no supo interpretar lo que le estaba diciendo, ¿vale? Entonces, ya pasamos a, no pasa nada, es algo normal, entre gente joven, se relacionan así, es lo que se lleva ahora, no es así, ¿vale? Entonces tenemos que educar muchísimo, muchísimo, sobre todo a los chicos, que son los que están ejerciendo esta violencia. Y os he puesto ahí una frase... Respecto a esto que comentas, cuando planteáis a los padres y a las madres esto de tenemos que trabajar mucho con los chicos, ¿cómo lo reciben? No se lo podemos plantear porque no existe esa posibilidad. No somos las únicas que les pasa. No existe esa posibilidad. De hecho, nosotras, por ejemplo, allí en Salamanca, cuando vas a centros educativos y planteas dar una charla de esto, es rechazo. ¿Por qué? Porque lo que piensan es que tú vas así, literalmente. Es que vas a incentivar que follen. Y nosotros decimos, pero si ya lo están haciendo. O sea, no queremos que lo hagan más, sino que lo hagan bien y que aprendan cómo tienen que vivir la sexualidad en la complejidad de la palabra, no solo el acto sexual. Y es verdad que es que cuando te dan las poquitas opciones de hablar con la gente joven, tienen muchísima desinformación, necesitan que la gente les dé espacios para hablar y que lo que nos dicen es que siempre es meternos miedo, solo nos educan con el miedo, de que es malo, de que te quedas embarazada, que te puedes coger una enfermedad, pero no les enseñan cómo relacionarse ni cómo comunicarse. Tener relaciones afectivos sexuales saludables, que ese sería el objetivo. Pero desde ¿no? la parte más básica, Claro. que es cómo me puedo comunicar yo con una persona que me gusta o me atrae.
¿Cómo lo hago, no? O cómo sé si me está... Hablamos del consentimiento, pero no le enseñamos qué es el consentimiento. ¿Cómo yo puedo saber si la otra persona me está diciendo sí o no? Porque parece que tenemos que estar diciendo sí o no, ¿no? Que firmamos un contrato. No, no es un contrato, es cuando tú estás cómoda en una relación, el cuerpo lo manifiesta. Y tú tienes que saber identificar esas señales y la otra persona tiene que saber comunicarlas. Y eso no lo conocen. Sí, me surgía la duda porque a veces los padres o las madres lo pueden percibir como estamos acusando a sus hijos de, ¿no? de Sí, violadores o de totalmente, futuros violadores. Lo mismo que a veces cuando vamos a los centros educativos, los chicos también reciben como, nos estáis hablando como que fuéramos maltratadores. Sí. Por eso me surgía la duda. Claro. Yo con los chicos no he tenido la percepción de que sientan que son malos en este tema, ¿eh? En tema de violencia sí, en tema de violencia de pareja sí. En este no, porque yo no hablo, las veces que voy no hablo de que existe violencia sexual, sino que voy a la base que es cómo relacionáis cuando tenéis una relación con una persona que os gusta. Y desde ahí hablamos de lo que es bueno, de lo que es malo, ¿no? Pero no desde este concepto de violencia sexual, ¿vale? Para mí la forma de prevenir una violencia sexual es dar la opción de educar en educación sexual y hablarlo con naturalidad. Lo que pasa es que esos espacios están muy vetados. Pero es como, hay un problema muy grande, pero no ponemos solución porque no te dan la opción de poner esa solución. Y los padres y las madres no tienen la capacidad tampoco, porque claro, cuando tú das formaciones de esto, mirad quiénes estáis aquí. Madres, los padres desaparecidos en combate. Y tampoco... Y ni madres, casi todo profesionales. Claro. Casi todo profesionales. O sea, porque yo tengo muchas amigas que les parece, o sea, hablar de esto, que es muy complicado hablar de esto, y una de las cosas que les preocupa muchísimo como madres de hijos es que a sus hijos les denuncien. Y digo, igual tenemos que poner el foco en qué no le estás enseñando para que en un momento dado se confunda y haga algo sin querer agredir, pero que puede ser una agresión, ¿no? Claro, pero es que ahí está el matiz este de las mujeres somos malas. Todas somos malas y lo que buscamos es arruinarle la vida a los chicos. Sí, pero que está muy calado esto. Claro que está muy calado, claro que está muy calado. Y ese es el problema, ¿no? Y que la gente se piensa, este mensaje que muchas veces se dice, que yo os he comentado, de es que ahora si una chica va y pone una denuncia, automáticamente ya se activa todo y va a la cárcel. No, ojalá fuera así, cuando pasa realmente. Pero es que, vamos, porque es desconocimiento, pero claro, es un mensaje muy fácil y muy común que va y viene y la gente se lo queda, ¿no? Porque desconoce la realidad, porque tampoco recibe esta información, porque no va a sitios donde le dan esta información. Entonces, bueno, es un bucle del que no salimos. Pero al final yo creo que yo con lo que me quedo es que con la gente joven requiere de esto y no se le está dando esa información. Ya está. Entonces, bueno, ya me he pasado de tiempo, ¿no? Pero... Pues nada, muchísimas gracias. Cualquier cosa pues me decís y ya os dejo a vosotros.